Bueno, aquí estamos ya en esta entrevista de fondo, que es la última que hacemos en el día de hoy, y tenemos la oportunidad de compartir con un gran amigo, con un gran profesional de la medicina, y que hoy nos acompaña siendo un honor para nosotros. Plutarco Arias, presidente de la Asociación Dominicana de Neumólogos, ¿verdad? ¿Cómo es el nombre correcto de Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax? Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Gracias por venir, doctor. Compartir esta noche con los amables televidentes. Plutarco, una pregunta. ¿Qué tú estás haciendo que te ves como tan más rejuvenecido? No, ¿Qué es lo que es? Nada, la paz. La paz. La paz es lo mejor que hay. La paz te da esa tranquilidad espiritual, te permite compartir un poquito más con tu gente, con tu familia. Y eso yo pienso que es la parte básica. Yo decía ahorita saliendo del Cabral iba en la semana en una inauguración de la clínica de Asmagrave, y decía, me preguntaban eso mismo y yo dije, pues yo voy a ser como el poeta Pedro Mir, la paz, que yo no quiero más que paz. Un nido de constructiva paz en cada palma. Y quizás, a propósito del alma, el enjambre de besos y el olvido. Así termina el poema Hay un país en el mundo de Pedro Mir. Entonces, dice, ¿pero qué más viene? Tú me preguntas, entonces te voy a decir la otra parte. Digo, te voy a tomar amado nervio. Veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Que si extraje la hielo, la miel de las cosas, fue porque en ella puse hielo, miel, no es solo medicina. Eso no es solo. Planté rosales, coseché siempre rosas. Espérate, yo no conocía esa faceta de Plutarco. No, la vida me ha ido llevando así, me ha dado mucho reconocimiento al final de todo el esfuerzo que hice en la política, y eso me ha dado la oportunidad de estar más tranquilo. Tuve una época muy difícil. Usted tiene que recordar, porque hay una parte que la gente la compara con ese momento. El único ministro que se atrevió a asumir en salud pública en el mundo, en medio de la pandemia, sin cama, sin ventiladores, todo ocupado, con el sistema colapsado, se llama Plutarco Arias. Por eso la Organización Mundial de la Salud me mandó una comunicación bellísima, que en algún momento se la mostraré a ustedes, va a estar en mi libro Responsabilidades Claras, o está, que no se ha publicado en el libro, pero realmente eso ha sido básicamente, y eso me ha dado la oportunidad de ser un poquito más feliz, más tranquilo. Aquí no está el brote de enfermedades, nosotros tenemos que hacer la campaña política de un partido, de otro, de un candidato, del otro, asumir responsabilidades que están muy por encima del alcance en tiempo, porque el problema de esto es tiempo sobre todo. El tiempo es el peor enemigo en la parte política, en la parte docente, en la parte empresarial, y yo tenía que asumir todas esas cosas juntas, y gremial también, y eso me ha permitido. Ahora estoy dirigiendo la Sociedad de Neumología, una sociedad que se ha convertido en la más importante del país, de la más importante del mundo cuando se habla de neumología, porque se habla después del COVID y todas las secuelas que dejó el COVID. Entonces nosotros tenemos que estar presentes en cada una de esas cosas. Entonces ¿Se han agudizado los problemas neumológicos después del COVID? Claro, hay más problemas, hay problemas incluso psiquiátricos, hay problemas mentales muchos, hay problemas gastrointestinales después del COVID, hay problemas mentales, sobre todo los psiquiátricos son muchísimos. Hay problemas de piel, de pérdida de pelo, y sobre todo el problema pulmonar, de secuelas que dejó el COVID. Hay pulmones que están, yo diría, el concepto que yo voy a usar para que la gente me entienda, como si fueran piedras. Y cuando uno hace una difusión a muchos pacientes de eso que le dio el COVID, ninguno te pasa la difusión de 70, excepto ya lo que han mejorado, han pasado 2 años. Pero en los primeros meses, el primer año, eran 50, 40 la difusión de un paciente. Yo te lo digo porque yo hago difusión, somos de los pocos grupos que hacemos difusión en el país, no hay más de 4 personas que hacemos difusión, y para medir la capacidad de pase de aire, de oxígeno, desde el pulmón hacia la sangre. Entonces, ¿y cómo lo recoge la sangre a la velocidad que pasa? Y realmente es muy cuesta arriba. Entonces, son muchas las secuelas. Cuando ese oxígeno no llega a la sangre como debe llegar, en los niveles que debe llegar, ¿qué secuela
qué consecuencias puede producir? Dificultad respiratoria, cansancio al caminar, ese paciente, porque es que el eritrocito, el glóbulo rojo, no puede captar a través de la hemoglobina el oxígeno cuando va pasando por el pulmón. Toda la sangre, el 98% de la sangre pasa por el pulmón a recoger oxígeno, como si fuera un autobús recogiendo pasajeros. Doctor. Rápido. Entonces, si hay dificultad para que eso pase, para que el oxígeno pase, entonces el paciente se va a cansar, se le dificultan las actividades diarias todas, y etcétera. Pero realmente, gracias a Dios que la afección no ha sido así tremenda, vamos a decir que se han quedado, sino que han ido mejorando paulatinamente. Y nosotros lo sabemos porque nosotros hacemos, a los pacientes les recomendamos a los 6 meses otra vez, cuando te han subido 5 puntos. Estaban en 60, subieron a 65 o 70 al año. Los 6 meses están en 75, entonces no vamos bien. Sin embargo, otros se han quedado totalmente inválidos, discapacitados respiratorios. Doctor Plutarco Arias, el ministro para la historia de salud pública, usted va a quedar ahí encallado para toda la vida republicana. Para el orgullo mío y de mi familia. Y para todos sus amigos, para todos nosotros. Para todos nosotros. Mire, esta semana precisamente que ya culmina, la sociedad que usted dirige, que usted preside, dejó iniciada las actividades con motivo a la Semana del Asma. Y nos gustaría saber, una actividad que se hace todos los años en el Monumento de Santiago, con mucho colorido, con cosas muy interesantes. Y nos gustaría que nos hable sobre las acciones que van a haber o que han habido. Mira, hace una semana muy intensa la que hemos tenido. Nosotros hemos tenido 8 actividades simultáneas, como yo lo sé, como yo lo hago, con pasión. Todo el que se adhiere a una directiva conmigo, a una filial, se adhiere con pasión. Nosotros empezamos en Santiago a las 9 de la mañana. Bueno, yo estaba primero en la Unión Médica, una actividad cardiovascular que había de lo que tiene que ver con la cirugía cardiovascular en Unión Médica. Después me fui a los monumentos, ahí empezamos. Ahí hicimos una declaración que fue muy contundente para el país. Queremos que tú nos hables un poquito de eso. Un país que tiene 255 municipios con 240 vertederos abiertos, entonces a cielo abierto, entonces eso es muy contaminante, eso produce derivados de gases tóxicos derivados de metano que son más tóxicos que los monóxidos de carbono. Aparte que estamos llenos de carros, entonces nosotros tenemos que cambiar esa situación. Nosotros ese mismo día estuvimos en Santo Domingo encendiendo el monumento a Fray Antón de Montesinos, aquel famoso predicador a favor de los indígenas y eso. Entonces, ahí estuvimos también, una actividad bellísima, pero esa misma noche teníamos conferencia en Santiago, simultáneamente en el Centro Español con los neumólogos, y simultáneamente en Santo Domingo, en el restaurante La Temporada. Pero de ahí mismo nosotros habíamos tenido 4 conferencias en diferentes hospitales ese mismo día. Al día siguiente, el miércoles, tuvimos 7 actividades simultáneas en diferentes hospitales. El jueves estuvimos 8 hospitales. Nos fuimos a Baní, San Juan de la Maguana, San Cristóbal, Higüey, San Pedro de Macorís, Santiago, La Vega y Puerto Plata. Y el viernes estábamos abriendo la clínica de asma grave en Santo Domingo y en Santiago simultáneamente. Con medicamentos de alto costo, que recordamos aquellos medicamentos que AstraZeneca nos cambió por la vacuna. Sí, por la vacuna. Que fue esa iniciativa nuestra cuando empezamos el proceso de negociaciones con AstraZeneca, y después al final, como no llegaron a la vacuna, nos lo cambiaron por medicamentos de estos de alto costo, que muchos de ellos van para servir para los asmáticos, o sea que al fin y al cabo van a llegar al pulmón como quiera. Y realmente nosotros hicimos durante esta semana que acaba de finalizar de todo, y ayer, sábado, hicimos lo que es el rally con el ciclo de egresado del Hospital Salvador de Gautier. Ahí nos integramos todos los neumólogos, unos 100 y tantos de neumólogos, nos integramos a caminar y a enseñar a la gente. Estuvimos en una actividad bellísima el miércoles, justamente después de las actividades que se habían hecho en Santo Domingo, en diferentes hospitales y en Santiago. Nos fuimos, Estrella Ureña, Cabral Ibáez, Arturo Grullón. Ese mismo día estuvimos en Agora Mall con estudiantes de escuelas que los llevamos, de colegios,
de 10 a 20 años. Ahí fue muy importante, 8 a 14 años, pero yo me refiero cuando hablo de 10 años en adelante, cuando hablo de 20, lo quiero llevarlo a una parte, porque hubo una cosa muy importante que en mi intervención dije, esta generación va a perderse por la juca y el vape. Señores, la gente llega a una casa cualquiera de respeto y fuma vape y llega a un hospital. Yo he visto en clínicas, en aviones, he visto yo muchachos fumando vape. En aviones jalando vape. O sea, ya ustedes pueden saber lo que implica eso, los daños que eso va a hacer. Entonces, esa generación, el vape es nicotina, lo que le llaman, que crea más adicción, esa nicotina directa que la nicotina del cigarrillo, y al final aquí va a salir fumando todo el mundo. O sea, lo que se está creando aquí en el país. Pero si tú me dices que el vape no tiene nicotina, le echan de todo, le echan glicerol, le echan muchas sustancias, que es el culpable de la neumonía lipoidea. Por eso, ustedes vieron un momento, y por eso yo hablo así, y me meto en esto, porque esto es parte del pulmón también. En agosto del 2019 habían 2.172 pacientes ya intervenidos que habían llegado graves a los hospitales en Estados Unidos por el uso de vape. De esos, 47 fueron a ventilación mecánica invasiva y asistida, y fueron también a ser tomados en consideración en las unidades de cuidados intensivos. De esos 47, la mayoría murió. ¿Qué pasó? Ya en noviembre habían 2.800 jóvenes, y esos 2.800 jóvenes, habían 60 que fueron a intensivos, y eso casi todos murieron también. Entonces, la gente no se está dando cuenta del daño que está haciendo, porque eso causa arritmia cardíaca, y la arritmia es fuerte. Y estoy viendo pacientes que la mamá me dice, mire, fuma vape, 14, 15 años, con dolor en el pecho, con dificultad respiratoria. Hay que ponerle cuidado a esto. Esto no puede ser un asunto. Ustedes vieron mi declaración de seguro en el Congreso Nacional, fuimos citados, 16 diputados nos citaron, fuimos y dijimos que estábamos en contra y mantenemos la posición. La Sociedad Dominicana, no Plutarco Arias, la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax mantiene una posición bien clara al respecto. En esa actividad estuvimos Benjamín Hernández y el doctor Valdés Anderson de Neumopediatría con el Congreso. O sea que tuvimos declaraciones muy contundentes para con ellos. Los diputados de la Comisión de Salud están en contra de que se apruebe, pero hay 2 diputados amigos que yo quiero... ¿Cuál es el proyecto que se están sometidos a un proyecto de que sea permitido normal la venta y el uso después de los 18 años. Pero si lo están usando desde los 10, claro, de los 14. Claro. Hubo una diputada que hizo una historia que dice que un vecinito, 9 años, el vecinito estaba distribuyendo los vapes, la sustancia de los vapes en el colegio. Ya llevaba, el papá se lo proveía, ya tenía $1 millón de pesos ahorrados de dividendos, de ganancias en menos de un mes. O sea, vamos a ver hacia dónde vamos. Entonces, es el amor igual ahora. que el problema de los vertederos. Yo una llamada a mi querido amigo, hermano Víctor de Asa, que intervenga en esos vertederos, que le diga que hagan el esfuerzo. Esa sustancia de los vertederos, señores, al final lo que va a producir es beneficio a los ayuntamientos, porque esas sustancias se convierten en plástico, en otras cosas, en otras sustancias que sirven para... Y el mismo gas se puede canalizar para y el gas también producir energía. O sea, que yo no sé por qué no, eso, y hay países donde eso se está haciendo perfectamente, porque nosotros no podemos hacerlo. ¿Por qué tenemos que mantener eso abierto? Porque hay que mantener un negocio obligado así. No puede ser. Hay que empezar yo pienso que la misma ciudad capital se va a descontaminar un poquito ahora con lo de los alcarrizos, ya serán menos gases volátiles. Se producirán menos incendios ahí con todo ese humo que también afecta. Y menos tapones. Claro. Entonces, y menos liberación de monóxido de carbono de los vehículos. O sea que la situación del país manda, así como se ha estado interviniendo en muchas cosas, que se tome en consideración de manera firme. Plutarco, ustedes hicieron una actividad ayer, dijiste, de caminata y bicicleta. A las personas que sufren de asma, que sufren de algunos problemas pulmonares, ¿es conveniente hacer ejercicio así de caminar y eso? Los ejercicios son muy buenos, el de bicicleta es muy bueno para el asmático, igual que el de natación. De natación quizás se ven algunos afectados por el cloro de la piscina, pero en términos generales de natación y caminata y bicicleta porque son yo los entendía mejores. Que eso, como tiene problemas al respirar, como que le producía más problemas. El asmático más difícil es el asmático gordo. Entonces, nosotros no queremos los asmáticos, nosotros tenemos miedo a las personas cuando nos sienten y sabemos que tienen 250 libras o 200 libras y nada más está supuesto a tener 160. Y nosotros sabemos que ese es un paciente que va a ser de difícil manejo.
ese asma es difícil controlar el obeso. Que tú lo ocultes y no le oyes mucha sibilancia, muchos pitos, sin embargo, ese paciente es el que más problemas tiene cuando tú lo vas a medicar, porque la inhalación de los productos inhalados lo limitan más, que es bueno que la gente sepa, ningún producto inhalado le hace daño a nadie. Eso no es verdad, que la bombita, como dicen ellos, ni nada. Lo que hay que saberlo usar, o sea, estar bien medicado, tener el complemento del beta-2 adrenérgico de larga duración combinado con un esteroide cuando se inhala, no va a pasar nada, simple y llanamente le va a ayudar a resolver su crisis, y esa parte es muy importante. El paciente que se cansa, por ejemplo, haciendo ejercicio o yéndose en bicicleta, antes de irse a la bicicleta usa su spray, su aerosol o su polvo seco, ese es el famoso Saba, que ahora se recomienda que no se use solo, sino que se use con un esteroide solamente, es el Ventolin básicamente, para decirte el nombre. Entonces se recomienda que se use con polvo seco, pues esa es la famosa bombita que la gente le llama, que es un spray con dosis medidas que tampoco hace daño, lo que hay que saberlo usar. Ese medicamento te quita una crisis en cuanto tú crees, empieza a actuarte a los 30 segundos y a los 3 minutos tú estás bien, cuando tú tienes una crisis, si lo usas bien, aspirado. El de la pastillita es diferente, de la pastillita hay que abrirlo y colocar la pastillita y aspirarlo, es polvo seco. Este es el aerosol presurizado que te llega a las vías aéreas, cuando tú le dices al paciente que eche el aire hacia afuera con este medicamento, todo. Entonces, haga el esfuerzo. Cuando no tiene, entonces empieza a tomar aire, inspira, lo retiene 10 segundos, cuenta en su mente hasta 10, lo mantiene y después respira normal. Okay. La segunda dosis la va a usar al minuto después. Si quiere durar 3 minutos lo puede durar, pero al minuto, y va a tener excelentes resultados. Y si necesita una tercera dosis, a los 3 minutos la puede usar. O sea que, pero esto actúa rápido y eso te actúa igual con una nebulización. Doctor, ¿y los mitos que hay con el asma? Porque hay quienes dicen que se cura, otros dicen que no, o se controla solamente. Nosotros tenemos un lema este año, cuidamos todos del asma, vamos a cuidar todos del asma. El asma no se cura, el asma se controla. Yo te puedo decir, por ejemplo, mi caso, yo tenía 30 años controlado, sin usar nada. Ahora tengo que usar 1 o 2 veces por semana que sea un aerosol cuando voy a subir escaleras, sobre todo, lo siento. Pero eso fue después del COVID. Después del COVID se ha exacerbado. Es más, hay gente que está asmático después del COVID. Y hay gente que son asmáticos después del COVID y otros que tuvieron asma, tenían 20, 30 años controlados. No pasaba nada con asma control, con FB1, el volumen expiratorio forzado en primer y segundo medido por encima de 80%. Pero ¿qué pasa? Mira un bronquio normal, mira cómo está ese bronquio normal y mira el otro estrecho, donde está la estrellita, más estrecho. Entonces es así que se pone el bronquio cuando la gente se aprieta, se inflama. Es una inflamación crónica de las vías aéreas. Por eso como es una inflamación crónica, no tiene tendencia a curarse. Pero tú lo puedes mantener así como está ese normal que se ve ahí en la pantalla. Y si usa un buen broncodilatador y el paciente inspira bien, la calidad de la inspiración del paciente es buena. Los polvos secos han llegado por eso, igual que han llegado los nebulizadores. Se nos ha vencido el tiempo. Qué pena. Pero tú hiciste mención a algo ahí de lo que la gente dice en la calle. La sangre de jicotea no ayuda. Mira, no la sangre de jicotea, los ensalmos. La gente usó ensalmos, la gente usaba aceite de culebra. Me dieron de todo eso. Mira, ¿cómo se llama? Gomenol, ni el de abeja, cebollín te daban. Es una toma que no es fácil tomarse en la mañana. Igual que anteayer hablaban de varios tipos de remedios. Hay una que le hacían un ensalmo y te daban en un piñón. Un tinte de cabello en un piñón. Y esperaba que el piñón, cuando el piñón llegara a la luna nueva, el piñón empezaba a crecer y ya tú te curabas supuestamente. Entonces, ese tipo de cosas. La gente ha hecho muchas cosas. El famoso tornicopio que lo fumaban en los campos también y que era como el charamico, que se lo ponían, lo fumaban. Por eso son derivados opiáceos que le hacían su efecto al asma en ese momento. El asma empezó usándose en los años 1900 belladona y los opiáceos que empezó el mismo Aristóteles, que fue uno de los tipos que la definió como jadeo. El primero que usó el nombre de asma fue Hipócrates. Hipócrates era un tipo que sabía de todo. Hipócrates sabía tanto de tuberculosis, de asma y de todo. Así que realmente, qué pena que yo he tenido tantas actividades y vine aquí ahora, pero
Vámonos con el mensajito final para que Ateno no le dé un yello ahí. Bueno, que el asma, como dicen, no se cura, pero el asma se controla perfectamente. Usted puede vivir 100 años con asma, 110, lo que Dios le vaya a dar. Lo que hay que saber, acudir a su médico, no permitir que la crisis lo controle. Hay un problema muy importante a las madres, que se lo voy a decir anoche en una conferencia, oí a la doctora Jenny Ten, neumóloga pediatra, diciéndolo. Que mi hijo no tiene asma, que mi hijo no tiene asma. Y cuando tú le han dado 5 o 6 médicos neumólogos, cuando yo digo, doña, el doctor dijo que tenía asma, sí. Usted va a oír lo que usted no quiere oír, que su hijo tiene asma. O sea, y entonces tuve que hacer una crisis de repetición. Un niño que en 2 años te ha hecho 6 crisis de repetición, ha estado ingresado porque tiene broncoespasmo, porque tiene pito en el pecho. No le busques más que es asmático. Lo ideal es que tú le hagas una espirometría, pero los niños después de 6 años que no pueden hacer espirometría, que hacen los neumólogos pediatras. Pero el mensaje final es ese. No diga que usted no tiene asma. Manténgase en tratamiento para el asma, póngase al cuidado médico, acepte el diagnóstico que le dio el médico, si es un médico preparado, si es un especialista, y al final usted tendrá una vida sana y feliz y podrá llegar a los 100 años sin problema. Yo conozco gente que tienen 40, 50 años usando sus aerosoles y están vivos y están muy bien, y que hoy tienen 80 y siguen usándolo. Bueno, muchísimas gracias, Plutarco. Gracias por compartir con nosotros. Agradecer a nuestros televidentes que han estado ahí también con nosotros esta noche. El próximo domingo nos encontramos en una entrega más de su enlace semanal. Buenas Feliz noches. resto de la noche. Bye bye.